Vamos a estudiar los movimientos debilitantes de peones en el enroque. La fuerza de resistencia de los peones está al máximo cuando se encuentran en sus casillas originales. Sin embargo, cuando los peones avanzan, disminuye su potencia defensiva porque surgen debilidades que puede utilizar el contrario para atacar. Por ejemplo, aquí las negras han hecho la jugada H6, que muchas veces se hace para dar una ventana de respiración para el rey y que no reciba el mate del pasillo en la última fila. Sin embargo, hay que prestar especial atención a los movimientos de peones, ya que los peones no pueden retroceder, y cada vez que un peón avanza, crea debilidades en las casillas que están a su lado. Antes de realizar cualquier movimiento de peón, es importante aplicar la triple regla. La triple regla dice que antes de hacer cualquier movimiento de peón, hay que preguntarse si dicho movimiento facilitará al contrario el ataque mediante uno de los siguientes puntos: debilidades de casillas, incitación al sacrificio o el nacimiento de puntos de despliegue. Es decir, antes de mover un peón, tenemos que pensar si alguna casilla va a quedar débil. En este caso, la casilla G6, al avanzar el peón a H6, se debilita, ya que antes estaba protegida por dos peones, el de F7 y el de H7, y ahora solamente está defendida por un peón. Por ejemplo, en esta posición, las negras han hecho el movimiento H6 y la casilla G6 ha quedado debilitada, porque ahora está solo defendida por el peón de F7. Así que las blancas pueden hacer la jugada dama G6, una jugada muy buena, que está amenazando jaque mate, y las negras no pueden capturar la dama porque el peón de F7 está clavado. Así que las blancas ganan. La única manera de impedir el mate en G7 sería traer la dama a G5, que las blancas la capturarían, o bien dama F6, pero después de dama por F6 aprovechando la clavada, las blancas ganan igualmente. En este diagrama podemos observar cómo las negras han hecho el movimiento G6 y debilitó las casillas F6 y H6, que posibilitó a las piezas blancas penetrar en esas debilidades y luego dar mate con dama G7 jaque mate. Y en esta otra parte del tablero, las blancas hicieron la jugada G3, que debilitó las casillas F3 y H3, que las negras aprovecharon para ocuparlas con sus piezas y dar jaque mate al rey blanco. Otra de las consecuencias que tienen los avances de peones en el enroque es que pueden incitar al sacrificio. Por ejemplo, en esta posición, las negras han hecho la jugada H6 y las blancas pueden aprovechar este avance mediante la jugada alfil por H6. Y después de G por H6, las blancas contestarían dama por H6 y a la siguiente van a dar jaque en la columna G, y el rey negro no tiene la protección de sus peones porque las blancas los han destruido gracias al sacrificio. Ahora las negras no tienen defensa porque en caso de F6 para intentar abrir una casilla de escape para el rey negro, seguiría igualmente torre G1 jaque y después de rey F7, dama G6 sería jaque mate. Y si en esta posición las negras hicieran, por ejemplo, caballo E5, con idea de taparse luego en G6, las blancas harían tranquilamente caballo por E5 y después de D por E5 seguiría torre G1 jaque mate. En esta otra posición, las negras avanzaron su peón a la casilla G6 y también crean un punto de sacrificio que pueden aprovechar las blancas. Después de caballo por G6, seguiría F por G6, alfil por G6, y si ahora las negras hacen H por G6, seguiría dama por G6 jaque, dama G7 que sería única y dama por G7 jaque mate. Y si después de H por G6 las negras hicieran, por ejemplo, dama G7, seguiría igualmente H por G7 jaque. Ahora el rey no puede ir a la esquina porque dama por G7 sería jaque mate y después de rey F7 seguiría dama por G7 jaque, rey E8, alfil G6 jaque, rey D8 y después de torre H7 las blancas están amenazando dar mate capturando el caballo y si el caballo se quita, por ejemplo caballo C5, entonces ya no defiende la torre y seguiría dama por F8 jaque mate. Y otra de las consecuencias que tienen los avances de peones en el enroque es que crean puntos de despliegue que puede aprovechar el contrario para abrir líneas y atacar contra el rey. Por ejemplo, en esta posición, las negras han hecho el avance H6 y se crea en la casilla H5 lo que se llama un punto de despliegue, que consiste en que cuando las blancas lleguen a la casilla H5 con un peón suyo, van a permitir el cambio de peones, con lo cual abrirán una columna. Ahora después de H por G5, seguiría dama por G5 y las blancas están amenazando mate en G7, que sería inevitable. Por ejemplo, después de G6, entonces las blancas podrían continuar dama por G6 jaque,
el peón no puede capturar porque está clavado por el alfil de b3 y después de rey h8, que sería jugada única, dama g7 sería jaque mate. Y en esta otra posición vemos que las negras han hecho el avance g6, con lo cual crea en el punto h5 y también en el punto f5 dos puntos de despliegue que pueden utilizar las blancas para atacar. Por ejemplo, ahora después de la jugada h5, a la siguiente van a capturar el peón y van a abrir la columna h para el ataque. En este caso el punto de despliegue ha permitido abrir la columna porque el peón de g6 estaba bloqueado y no podía avanzar. Por ejemplo, en esta posición, los peones de las negras están en su formación perfecta, en sus casillas originales, y si las blancas quieren atacar con la jugada h6, pensando en capturar el peón para luego dar mate en h7, las negras podrían hacer g6 manteniendo la posición cerrada. Espero que hayas aprendido la triple regla y así cada vez que vayas a mover un peón podrás analizar si te conviene o no. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.